Buenos días, bienvenido a partir de los 50 o los nuevos adultos, la segunda etapa de la vida, como se llame, pero en este momento la Fundación Amena promueve la vigencia, la vida activa y la integración de los nuevos adultos a partir de los 50. Y qué mejor manera de hacerlo al lado de Nati Ramos, que es nutricionista. Nati Ramos, no te preocupes, Nati, seguí nomás tranquilo. Nati Ramos es nutricionista, tiene una especialidad en nutrición y microbiota, estudió en España, profesora catedrática de la Universidad Evangélica y gerente general de Nutricer. Y Adri, que es colega de la Fundación Amena desde nuestros inicios y coordinadora de A Partir de los 50. Mi nombre es Patricia Matamoros, soy ingeniera comercial, me encanta lo que hago, soy presidente de la Fundación Amena y el propósito de la Fundación Amena es impulsar hoy la plenitud de mañana. Así que buenos días a todas, bienvenidas. Gracias, Pati, qué fantástico que puedas poder crear estos espacios, ¿no? que conectan a personas y a interesados y dar a conocer un poco más sobre lo que es la longevidad y estos nuevos adultos. Nati, qué honor tenerte y que seas la primera invitada acá. Así que voy a ir directamente hacia una primera pregunta, ¿ya? Quiero saber qué conexión y qué pensás vos sobre la longevidad y por qué te invitamos hoy. ¿Qué relación hay con la nutrición? A ver, coméntame un poco. Primeramente, muchísimas gracias por invitarme. El honor es mío de estar aquí. La verdad que cuando uno piensa en longevidad, muchas veces solo pensamos en vivir más. Y no es eso, ¿no? Porque nadie quiere llegar a los 120 años si no puede recordar lo que está haciendo, si no puede tomarse un té, si no puede saludar a un bisnieto. Entonces, cuando hablamos de longevidad, en realidad estamos hablando de vivir más, pero vivir mejor, mantener la calidad de vida, nutrirnos para que las enfermedades las podamos retrasar lo más que pueda, movernos para seguir moviéndonos, porque cuando nos quedamos quietos empieza el desastre, ¿no? Y la alimentación ahí tiene un rol fundamental, no solo en la parte de nutrición para poder tener músculo, para poder moverme, para no enfermarme, sino también la parte de nutrición social, que es fundamental, sobre todo aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Somos buriceros, nos gusta compartir, nos gusta salir. Entonces, la nutrición cumple un rol fundamental y nos acompaña en toda la vida. Y si hablamos de longevidad, la nutrición tiene que tener un lugar muy importante en nuestra vida. Así es. Me parece súper interesante. La verdad que cuando hablamos a veces de vivir 100 años, pero realmente pues tenemos que vivirlos bien, ¿no? No tiene sentido. Bien vividos. Así bien vividos. Bien vividos, Adri. Así es, y una consulta más para entender y conocerte un poco más. ¿Por qué enseñar nutrición? Pati nos comentó que sos docente de la universidad o has sido docente de la universidad. ¿Y vos creés que estas generaciones actuales se empiezan a preocupar por la longevidad? Porque normalmente uno se empieza a preocupar cuando ya va avanzando la edad, ¿no? Pero esta longevidad la puedes trabajar desde más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia tuviste vos en tu docencia sobre esto? Yo creo que cada año que pasa nos vamos volviendo mucho más conscientes de la importancia que tiene la nutrición, el ejercicio, el manejo de estrés, el descanso, que está todo asociado, ¿no? Gracias a Dios, cada año que pasa nos involucramos mucho más y estoy plenamente consciente, segura y con fe de que las próximas generaciones van a vivir más años con muchísima mejor calidad de vida. Lamentablemente nuestra generación se empezó a preocupar un poco más tarde, ¿no? Por el cuidado de la piel, por el cuidado de la salud, por el cuidado del descanso. Nuestra generación viene del tiempo es dinero, de hay que hacer y todo tiene que ser eficiente y al máximo. Y ahora vemos que la juventud está mucho más relajada, que los trabajos son mucho más cortos, ya no nos desvivimos por la empresa como nuestra generación que aprendió que el trabajo era lo más importante. Entonces sí creo que eso va a tener un impacto en la salud extremadamente positivo. Y algo muy interesante a lo que estás hablando, Nati, hay estudios que dicen que por cada 3 años vivimos un año más.
Y es lo que vos estás diciendo, significa que mi nieto, mi bisnieto va a vivir 100 años. Entonces tenemos, y como decís vos, ahora la juventud se está preparando mucho más que la gente de mi edad. Que nosotros antes teníamos, estudiábamos, ¿no es cierto?, trabajábamos y nos jubilábamos. Ahora tenemos unas multi-etapas. Y los jóvenes ven que lo primordial, ¿no es cierto?, es la calidad de vida. Lógico. Fíjate que antes la jubilación era el descanso, era el retiro, le decían, así ¿no? Es, así Hoy en día la jubilación es la oportunidad de emprender, de hacer nuevas cosas, y realmente lo que sí me gustaría que todo el mundo se lo lleve en su corazón es que no hay edad para mejorar. Así es. O sea, no es que estamos sentenciados a que nuestra vejez va a ser terrible por lo que vivimos. No, hoy puedo decidir hacer un cambio que va a tener un impacto positivo en mi salud. Así, buenísimo. Y lo que estás hablando, Nati, yendo ya más o menos a la parte principal, la que me interesa, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo 54 años y siempre me ha preocupado el tema, ¿qué es el metabolismo? Es decir, ¿cómo explicas el concepto de la edad metabólica? Háblame un poco, porque a veces, alguna vez me hice un estudio y tenía una edad metabólica mucho más alta de la de mi edad, después otras veces bajaba. Queríamos saber ese tema. Es un concepto bien complejo, pero la realidad es que nuestra edad metabólica no necesariamente es la misma que tenemos en edad cronológica. A mí me toca atender y escañar muchos pacientes, por ejemplo, de 70 años, que por dentro conservaron su músculo, su porcentaje de grasa están bien. Entonces, obviamente se dice que su edad metabólica es menor. ¿Por qué? Porque se han conservado de mejor manera. Así como nos toca atender pacientes cerca de los 30, que por dentro tienen el músculo que se espera para una persona de 60. O sea, se han envejecido muchísimo antes y aceleradamente, lo cual va a tener consecuencias en reducción de movilidad, en aparición de enfermedades a edades mucho más tempranas. Entonces, sí, el concepto de edad metabólica está bueno, creo que todavía hay que pulirlo mucho más, porque ahí está involucrada el funcionamiento de las hormonas, que obviamente peor para la mujer, ¿no? Llegamos a la perimenopausia, a la menopausia y todo se nos desajusta, ¿no? Y sí, va a tener un impacto gigante en cómo vamos a envejecer. ¿Y cómo se sabe cuál es esa edad metabólica, Nati? Porque a mí, por ejemplo, me da curiosidad. Si yo quiero saber, para ver cómo claro, obvio. Así. ¿Cómo sabemos eso? En realidad lo que se podría hacer son valores de laboratorio para ver cómo están, ¿no? Glucosa, colesterol, triglicérido, ácido úrico, ecografía para ver cómo está ese hígado. No va a ser nunca lo mismo el hígado de una persona que nunca bebió que el hígado de un alcohólico, por ejemplo. Se va a ver mucho más deteriorado, mucho más envejecido. También se puede medir a través de antropometría la masa muscular, que eso es un muy buen indicador de tu edad. De repente no para ponerle un número, ¿no? Sé que a nosotros siempre nos gusta decir, ay, tengo 40, pero parezco de 20. En realidad es difícil determinar ese número, pero sí se podrían hacer distintas analíticas y medir la cantidad de músculo que tenemos para ver si estamos dentro de los estándares o estamos mejor y tenemos mejor capacidad. Por ejemplo, en los deportistas se hacen mucho las pruebas de rendimiento para ver cómo está el tema de su capacidad para correr, para entrenar, y ahí sí te pueden decir, pucha, estás corriendo como una persona de 30 a tus 50, y eso te va a seguir motivando para que sigas entrenando, intentándolo y cada vez estar mejor. Buenísimo, buenísimo, Nati. Me parece súper interesante. Y yéndonos al foco del tema de nutrición, digamos, a partir de los 50, ¿qué cambio de alimentación tenemos que hacer? Siempre tenemos dudas, no sé, coméntame algo de eso. La verdad que es una pregunta súper amplia, porque no es lo mismo cómo vos llegás a los 50 que cómo llega el vecino, ¿no? Hay personas que llegan a los 50 chalingas, impecables, sin ninguna complicación médica, y hay otras que no. Ahora, si me decís en líneas generales, para una persona sana, que no tenga una enfermedad de base a esa edad, deberíamos priorizar músculo, porque la actividad tiende a bajar con la edad, ¿no? Como uno más de pelado se mueve más, corre más, salta más, vamos envejeciendo y vamos dejando de movernos, y precisamente por dejar de movernos vamos envejeciendo más rápido. Entonces, cuidar la masa muscular es fundamental, y ahí la proteína toma un rol fundamental. Lamentablemente, muchas veces con la edad ya nos cuesta más digerir la carne, nos caen más pesadas las comidas muy proteicas, entonces empezamos a reducir drásticamente nuestro consumo proteico diario, y eso es nefasto para nuestra salud y para nuestro envejecimiento. Entonces, yo priorizaría un buen consumo de proteína. Por excelencia, el huevo es
fantástico, es fácil de digerir, de repente mucho más que la carne roja, que no la necesitamos tanto, pollo, pescado, y de ahí intentar una alimentación lo más variada posible, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, siempre viendo cada caso, porque hay personas que se pueden distender más, hinchar más, de repente hay algún problema digestivo, pero cuanto más variada sea la alimentación, más cubierto voy a estar, ¿no? También hay que ver el tema óseo, porque con los años nos vamos empezando a descalcificar, entonces es muy común que empecemos con osteopenia, osteoporosis, entonces hay que cuidar el consumo de calcio y por supuesto la exposición al sol, que no nos podemos olvidar de la vitamina D, y muchas veces por cuidar la piel realmente no tenemos niveles de vitamina D que sean óptimos para ayudarnos a nuestra salud ósea. Entonces sí, a partir de los 50 yo siempre recomendaría hacer un chequeo de vitamina D extra, aparte de todas las analíticas que hay que hacerse todos los años. Me parece súper interesante. Bueno, no lo tenía en mi puntero, pero se me viene a la mente el tema de las dietas intermitentes. Del ayuno. Del famoso ayuno que, bueno, yo hice en pandemia. ¿Es bueno, no es bueno a nuestra edad? No sé qué nos podés opinar con eso. En realidad, el ayuno intermitente es una herramienta más de todas las herramientas que hay en la nutrición. Ya. Puede ser una herramienta que ayude y que sea extremadamente válida, siempre y cuando esté bien manejada, o puede ser una herramienta peligrosa, ¿sí? Si a mis 50 voy a ayunar todo el día para hacer una sola comida donde tengo 2 huevitos, medio tomate y un pedazo de pan, evidentemente no estoy bien nutrido, ¿no? Me va a jugar en contra. Ahora, si realmente tengo un ayuno planificado donde mis 2 o 3 comidas son proteicas, tienen grasa saludable, contienen harta fibra, que es bien importante para evitar el estreñimiento, que cada vez se va volviendo más crónico, más marcado, ¿no? Entonces, el ayuno es una herramienta válida, pero no sirve para todos. No funciona para las personas que de repente se marean, tienen visión borrosa, porque las bajadas de azúcar pueden hacer que empeore esta situación, pero sí es una herramienta válida y extremadamente útil en algunos pacientes. Entonces, con supervisión tal vez, ¿no? Quizás eso iba a preguntar, con supervisión. Entonces, para hacer una dieta intermitente a partir de los 50, tengo que tener una supervisión. Sí, y tengo que tener analíticas para ver cómo estoy por dentro, porque por fuera me puedo ver fantástico. Ajá. Y por dentro ya puedo estar teniendo, no sé, una resistencia a la insulina, un hígado graso, hipertensión. Entonces sí hay que cuidar la salud por dentro, ¿no? Eso hablábamos con Pati hace rato, antes de que lleguemos entrándonos en estábamos platicando. Y decíamos, claro, porque a veces nosotros, Pati me decía, yo siento que a mi edad dejamos de comer algunas cosas, o te cuidas más, o esta idea de que vas ganando años y te cuesta más bajar de peso, ¿no? Así es. Ese es un punto importante. Y lo primero que uno hace es o suspender o disminuir los carbohidratos, ¿no? Entonces discutíamos de que será bueno o no será bueno y dijimos, te lo vamos a preguntar. Así que, a ver, ¿qué nos comentás sobre eso? Una reducción dentro de lo saludable en los carbohidratos es una herramienta muy buena para descender de peso. Ahora, el restringirlos al 100% no sirve para todas las personas. Primero, por la sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Que para muchas personas es imposible. Segundo, por la bajada de energía, ¿no? A no ser que me vaya a una dieta totalmente keto, que es mucho más complicada, y ahí por la cetosis sí el nivel de energía está bien. Si estoy haciendo una cosa así medio híbrida, con muy poco carbohidrato, puede ser que tenga dolor de cabeza, puede ser que no tenga la energía suficiente para ir a entrenar. Entonces, cada caso hay que analizarlo como tal. Sí, yo creo que como sociedad consumimos carbohidratos en demasía, o sea, están desde el desayuno hasta la cena, el pan, la empanada, la torta, los palitos, o sea, muchísimo más carbohidratos del que necesitamos. Entonces, si mi plan es bajar de peso, claro, sí empezaríamos por cortar un poco los carbohidratos. No te digo a cero, porque las frutas son extremadamente saludables, tienen un montón de beneficios. De repente algunas harinas alternativas, ¿no? Una avena. Tampoco podemos satanizar todo un grupo de alimentos. Ahora, si por detrás tenemos una persona que tiene una diabetes descompensada, por ejemplo, y bueno, sí, ahí me va a tocar restringir un poco más y ser más duro porque hay una patología por detrás. Pero en la población general yo haría una restricción no drástica, ¿no? O sea, por lo menos desayuno, almuerzo y de repente hasta la tarde algún carbohidrato puede haber, mejor si es carbohidrato complejo. Ya en la cena de repente, ¿para qué lo necesito si después de comer
no tengo un gasto, no voy a estar moviéndome tanto, ¿no? Lo que también nos pasa con la edad es que muchas veces ya cambiamos la cena por la cena tipo té. Así es, sí. Porque es más práctica. Es bueno, ¿no? En realidad va a depender de cuánta proteína comiste el resto del día. Claro. ¿Y qué le pasa a la mayor cantidad de gente? No cubre su requerimiento proteico, su cenita tipo té con 2 tostaditas con mantequilla y creo que voy a bajar de peso, no voy a bajar de peso, porque no estoy comiendo la cantidad de proteína que necesito, entonces mi músculo realmente no puede crecer. Si no tengo una buena cantidad de músculo, mi metabolismo está más enlentecido, porque el músculo es el top 1 en gasto, o sea, es magnífico. Entonces esa cena tipo té puede ser peligrosa, puede servir para algunos momentos o para algunas personas, pero siempre hay que ver el resto del día. O sea, ninguna comida aislada se puede analizar así aislada, porque al final depende de qué hice. El cúmulo de Todo y ahora escuchándote, Nati, siento que la proteína es súper importante, a partir de los 50 es súper importante, me queda claro. Y no estaba tampoco en mi libreto, pero me queda una duda. ¿Qué pasa con los suplementos de proteína? El polvito con proteína, ¿eso es algo que nos ayuda? En caso que queramos tomar la cena con el pancito, con el jamón y no es suficiente, ¿se puede tomar un complemento? Sí, la opción 1 siempre va a ser comida, alimento natural con menos proceso. Ahora, sí nos pasa con el paciente más adulto, sobre todo adulto mayor, que en la noche le cae de repente terrible y fatal comerse un bife con ensalada, ¿no? Entonces sí se pueden manejar los suplementos. Ahora hay que intentar que sean lo menos procesados posible, que no tengan todos estos añadidos de sabores raros y cosas raras que van agregando ingredientes. No quiere decir que sean malos, pero de repente una albúmina, por ejemplo, es una buena opción porque es el huevo, digamos, ¿no? Tiene poco proceso. ¿Por qué esto? Justo me llama mucho la atención lo que decís, porque ayer veía un video en Instagram que decía: si existe hace 100 años, elegilo ese alimento. Me encantó. ¿Y por qué esto? Entremos en este tema de los ultraprocesados, ¿no? ¿Por qué es importante elegir lo más natural posible y alejarte de lo más procesado? ¿Qué impacto tiene eso en tu La realidad es que hay que intentar un equilibrio, te digo, no satanizar todos los ultraprocesados, porque para muchas personas el tiempo es un problema y de repente un ultraprocesado te puede salvar, ayudar, facilitar la existencia. Aparte hay periodos en la vida, ¿no? Digamos, una mamá lactante por comerse una hamburguesa que compró procesada tampoco se va a morir, ¿no? Y de repente le facilitó su desvelo de toda la noche. Pero cuanto más real el alimento, cuanto más fresco, menos ingredientes tiene. Yo siempre pongo el ejemplo de la leche de almendras, por ejemplo. Si vos haces la leche de almendra en tu casa, ¿qué vas a usar? Almendra y agua. Se terminó. O sea, no. Ponele que te pones creativa y le pones un poco de vainilla, ponele que necesitas el dulce y le pones chancaca, azúcar negra, edulcorante, lo que sea. 4 ingredientes máximo. Anda al súper, volcá la caja y fíjate cuántos ingredientes tiene una leche de almendra. A veces pasan los 15 ingredientes. Entonces, obviamente, todos estos añadidos, algunos son totalmente nocivos, otros todavía no sabemos el impacto porque son medianamente jóvenes en la industria, no sabemos, y muchos de ellos sí alteran la microbiota. Y al alterar la microbiota, se nos complica. Nuestro intestino es el segundo cerebro. Vos alteraste la microbiota y alteraste el funcionamiento de todo, porque es como tener el guardia de seguridad de tu boliche borracho. Va a dejar entrar a uno con arma y de repente va a dejar a otro bien. O sea, en el intestino pasa lo mismo. Si el intestino no está bien regulado, se empieza a producir un pasaje de sustancias que no tendrían que estar, se impide la absorción de algunas vitaminas, ni hablar de estreñimientos o diarreas crónicas. O sea, hay un montón de complicaciones que pueden pasar cuando altero el intestino. Entonces, los ultraprocesados hay que intentar reducir su consumo. No te digo eliminarlos a cero. Si puedo, fantástico, mejor. Pero tampoco generar esa carga emocional de tiene que ser todo cero, porque empieza la psicosis, ¿entendés? De la alimentación y genera muchos trastornos de la conducta alimentaria. Sí, hay Nati, en ese tema que estás hablando, hablemos un poquito, vamos enfocados ahí, el equilibrio entre las grasas, las proteínas, ¿no es cierto? Era algo que le comentaba a Adriana igual antes de empezar. Yo te hablaba, ¿te acordás que te decía de que había reemplazado la manteca de cerdo por el aceite? Porque yo tengo un problema de microbiota terrible, entonces me dijeron, escúchame, deja el aceite y anda con la grasa. ¿Sí? ¿Qué hay de eso, de ese equilibrio que tenemos que tener con las proteínas?
En realidad Grasas. siempre deberíamos tener un buen consumo de proteína, un buen consumo de grasas saludables y un buen consumo de carbohidratos, ¿no? Que son los 3 macronutrientes importantes. Ahora, cada persona es un mundo y ahí hay que ver qué tipo de alteración tenés en tu microbiota. Okay. Porque no es lo mismo un SIBO que un SIFO, no es lo mismo alguien que viene con un estreñimiento desde los 8 años que nunca corrigió, Okay. no es lo mismo alguien con un megacolon. Entonces, sí es importante ir a un profesional, a un gastro, ¿no? Tener un diagnóstico claro de qué es lo que tengo, no, porque hay mucha gente que dice, yo creo que tengo intolerancia a esto, creo que tengo... No es lo mismo creer que tenerlo, porque cuando lo tenemos realmente hay que hacer y tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, para muchas personas sí puede ser más saludable la manteca de cerdo, para otras de repente necesitan el aceite de oliva, ¿no? Bueno, yo no sé si en realidad a partir de los 50 he escuchado con muchas amigas el tema de la microbiota. Estamos hinchadas, que no... La disbiosis. O la disbiosis. No sé si es de moda o es que... No sé si es de... ¿Qué es lo que ajá. pasa? Yo tengo una teoría con el tema de la te disbiosis. quiero escuchar. Porque la disbiosis existió siempre, pero realmente en los últimos años ha sido fatal. En el consultorio todas las semanas veo. Mi teoría, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que en el COVID Ya. nosotros cambiamos nuestros hábitos de higiene, de todo. Por lo menos en mi casa era echarle alcohol a todo, desinfectar todo, las zapatillas, uno aspiraba alcohol más o menos. Entonces, obviamente, hemos alterado notoriamente nuestra microbiota normal. Ni hablar que nos desparasitábamos con cualquier cosa, ¿verdad? Tomábamos antibióticos, o sea, hemos hecho un cóctel de cosas que dañan el intestino. Entonces, claro, pasa la pandemia, volvemos a la vida normal, pero ya nuestro intestino no estaba preparado como venía preparándose desde que uno era niño chupando el agua de la manguera. O sea, uno va generando los anticuerpos y va construyendo esa microbiota con todo lo que vamos haciendo en nuestra vida. Entonces yo creo, no es algo científico, es una opinión, es una teoría, ¿ya? Yo creo que el COVID nos ha dejado notablemente alterados en esa parte y por eso cada vez vemos más personas con disbiosis en grado 3 o 4, no una disbiosis 1 que es muy manejable, sino con disbiosis que realmente requieren atención de un profesional. No, qué increíble. Y yo te quiero llevar por otro camino que me parece súper interesante, ¿no? El tema de la nutrición y su relación con las emociones. Esto de comer los atracones después de las dietas o comer, ser consciente al momento de comer. Yo lo hablo como madre y cuando sos trabajadora igual, el darte el tiempo de sentarte a comer, hacer las rutinas, me parece súper difícil, ¿no? Y quería que comentes un poco sobre la importancia de esta relación. La nutrición y lo que comemos está directamente ligada a nuestras emociones. Eso es 100%, digamos, ¿no? El mindfulness que se ha puesto ahora de moda me encanta porque hay que bajar a tierra. O sea, vivimos tan acelerados que vos te estás bañando y a ver, ¿a qué huele tu shampoo? ¿Te acordás? No, ni idea. Es muy difícil estar presente en mindfulness. O sea, vos te estás lavando la cabeza todos los días con tu mismo shampoo y capaz que te cuesta identificar a qué huele. ¿Por qué? Porque mientras te estás bañando y te estás lavando la cabeza, estás pensando que tenés que llevar a un muchacho acá, que tenés que ir allá, que tenés que ir a la oficina, que tenés que hacer la compra. O sea, estamos en una rueda donde no paramos más. Entonces, en esa rueda muchas veces caemos en comer cosas con demasiada azúcar, ¿verdad? Y eso nos genera un desequilibrio total, no solo en la microbiota, sino a nivel de producción de serotonina, estamos mucho más irritables, estamos mucho más cansados. Hay muchos estudios que relacionan la alimentación con los estados de ánimo. Por ejemplo, las personas que en su merienda de tarde consumen alimentos que son un poco más ricos en triptófano, tienden a tener menos ansiedad en la noche, que en la noche es donde a la mayoría de las personas le da ese atracón de que uno come el ladrillo con mayonesa, no importa qué, pero uno quiere comer. Claro, porque venimos del estrés de todo el día, ¿entendés? Volvemos a la vitamina D. Si en mi alimentación no es rica en vitamina D y no tomo sol, voy a vivir en un estado de depresión. Vitamina D por abajo de 25, uno vive triste, vivís amargado, vivís angustiado, sin que haya una razón real para semejante malestar. Por eso la frase somos lo que comemos tiene un sentido. O sea, todo lo que vos metés a tu organismo va a tener un impacto, positivo o negativo. Y yo lo que dice Adri, no sé si tiene que ver esto, no sé si es un tema de la edad,
Por ejemplo, particularmente cuando me como 3 pedazos de torta, me pongo triste. Pero cuando era niña y me comía los 3 pedazos de torta, no me ponía triste. ¿En qué va? ¿Tienes una pregunta? Lo que pasa es que cuando uno es niño todavía tampoco tiene tan claras las emociones, ¿no? Pero vos cuando te comes un pedazo de torta, al principio te sentís feliz. Sí, el problema es cuando me como el segundo o el tercer pedazo de torta. El problema, bueno, personalmente yo, es que ahí haces un pico de azúcar muy rápido, que tiene que ser precedido, porque nuestro cuerpo funciona bien, de insulina para poder regularlo. Cuando es demasiado grande ese pico, se bota demasiada insulina y eso que venía subiendo así, baja de golpe. En esa bajada te da ansiedad, te da angustia. El cuerpo te pide seguir con algo más. Es ese que uno mastica y nunca acaba el hambre, porque no es hambre, es un tema emocional, es un tema psicológico, ¿no? Y que el cuerpo te está pidiendo. Por eso uno no debería tener grandes ingestas así de azúcar aisladas. De última, podríamos mezclarlo con una buena proteína, una buena grasa, con harta cantidad de fibra, como para que el impacto de esa torta que nos comimos sea mucho menor que si la torta me la comí en ayunas. Es terrible para el cuerpo, ¿no? Claro que sí. Y, a ver, quiero sacarte 3 consejos prácticos que nos podrías dar relacionados a la nutrición para mantener una vitalidad a partir de los 50 años. Para esa mujer de 50 más que... Número 1, proteína. La que quieran, la que les guste. Animal, vegetal, la que quieran, proteína. Pero proteína a diario. Y mejor si puede estar en todos los tiempos de comida que haga, sean 3, 4, 5 o 10. Proteína. El segundo, fibra. Sin fibra se nos va a complicar el estreñimiento, empieza la hinchazón. Entonces ahí hay que ver qué tipo de fibra estoy tolerando mejor, porque con el paso de los años algunos alimentos nos empiezan a producir más inflamación, pero la fibra tiene que estar presente. Y el tercero es la hidratación. Cuanto más años tenemos, empezamos a consumir mucho menos agua. Así es. Y el agua es esencial para el funcionamiento de todo y se ve reflejada en la calidad del pelo, de la piel, de todo. Entonces, si me decís 3 cosas, así te diría: proteína, fibra y agua. Perfecto. Bueno, yo creo que ese es el mensaje, ¿no, Adri? ¿No te parece? Iba a preguntar, nos dejas un mensaje, pero creo que está más que claro. Algo más que querrás decir, Nati. Proteína, agua. Me queda claro, me lo voy a hacer el check ahí, nos vamos a poner. Algo más que querrás decir, ¿cómo nosotros a través de la nutrición podemos ser adultos longevos, pero como dijimos, longevos sanos, ¿no? De la mejor forma posible. Aparte de estos 3 consejos que nos acabas de dar, ¿qué más nos podrías decir? El cherry de la torta, quizá, no sé. Yo creo que algo muy, muy olvidado es el descanso. ¿Ves? Que tiene un rol fundamental, porque si nosotros no descansamos bien, nuestro cuerpo no puede repararse. Estamos descansando 8 horas como mínimo. 7 por lo menos, en una hora prudente. No es lo mismo dormirnos a la 1 de la mañana y despertarnos a las 9, que dormir 8 horas, que dormirnos a las 10 y levantarnos a las 6. Eso es para Quique, que me escuche. El cuerpo va a funcionar mucho mejor si el descanso es más temprano, y de verdad que muchas veces el dormir mal, dormir poco, nos tiene con niveles de cortisol elevado, con deseo de dulce todo el día, con dolores de cabeza. Entonces, si bien no es nutrición propiamente, el descanso es donde de verdad se hace como el balance. Por ejemplo, el balance nitrogenado se hace mientras dormimos, que es el de las proteínas. Entonces, el descanso va a permitir que todo lo que nosotros comimos durante el día, que todo el ejercicio que hicimos, que todas las decisiones que hicimos, puedan mejorar la calidad de nuestras células, ir a atacar lo que haya que atacar. Entonces tiene un rol fundamental y muchas veces nos olvidamos por completo del descanso, ¿sí? Y el ejercicio igual. O sea, si yo quiero envejecer en movimiento, tengo que moverme. No hay manera de poder moverme si no me muevo. O sea, y realmente cuanto más sedentarios estamos, menor es nuestra masa muscular y por ende más tristes estamos, nuestra capacidad de reaccionar es mucho menor. Entonces sí o sí hay que trabajar, y hay que trabajar la fuerza. Está perfecto caminar, correr, hacer pilates, todo excelente, pero como complemento. Sí o sí tengo que entrenar la fuerza sin miedo. Creo que queda claro, ¿no es cierto? Proteínas, hacer ejercicio con pesas, ¿no es cierto? Dormir bien, descanso. Así que quiero agradecerte, Nati. Nati es nutricionista, especialista en microbiota y nutrición. La verdad que ha sido un honor tenerte en la Fundación Amena. Nosotros promovemos
la vigencia, la vida activa y la integración del nuevo adulto, la mitad de la vida. Estamos en la segunda etapa, somos los nuevos adultos. Así que muchísimas gracias, Adri, por acompañarnos y por ser la coordinadora de este espacio. Así que nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias a todos y también gracias a ustedes por acompañarnos. Nos esperamos en el siguiente episodio con mucho más de A Partir de los 50. Creo que vamos a estar en YouTube. Vamos a estar en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes, en Instagram, que tenemos mucha información para ustedes con profesionales de altísimo nivel como Nati. Gracias, Nati. Gracias. Muchas gracias.